Mis amigos, amigas, seguimos adelante con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Para hoy, Job capítulo 6. Invitando a todos nuestros amigos a que si no se han suscrito, lo hagan ahora mismo. Y no olvides compartir esta invitación de estar atentos al mensaje de la palabra de Dios. En Job capítulo 6 continuamos aquí, después de que Elifaz interviene. En el capítulo anterior vimos cómo Elifaz juzga a Job, diciendo que él tenía algún pecado, algún mal había hecho por lo cual estaba sufriendo estas calamidades. Ahora en el capítulo 6 vamos a encontrar a Job que responde con indignación porque lo que hizo Elifaz fue empeorar su sufrimiento en lugar de darle ánimo como amigo. Y Job reconoce sus palabras del capítulo 3. Miramos los versículos 1. Respondió entonces Job y dijo, ahora el 2 y 3, ojalá pudiera pesarse mi queja y mi tormento y fuera igualmente puestos en la balanza. Pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Y Job afirma, resalta su gran sufrimiento, que realmente es demasiada carga para un ser humano. Y así lo era, y tenemos que reconocerlo. Y Job reconoce que sus palabras fueron precipitadas, pero explicó que fueron el resultado humano, expresiones humanas de su extremo dolor. Amigos, cuando vemos a alguien en su angustia, cuando vemos a alguien que está en extremo dolor, que reacciona con desespero, que comienza a reclamar, que comienza a decir cosas como que no están muy cuerdas, quizás con palabras necias, reclamando a Dios. Y nosotros muchas veces los juzgamos. Si lo hacemos, somos más necios que ellos, porque lo que esa persona necesita en ese momento es apoyo, compasión en lugar de censura. Tenemos que reconocer que cuando una persona entra a ese estado de inmenso dolor, de mucho peso, por tanto sufrimiento, están afectadas sus emociones y lo que debemos hacer es comprenderle a sí mismo. Nosotros podemos pasar por la misma situación y necesitaremos comprensión en lugar de censura, en lugar de juicios. El versículo 6 dice, ¿acaso se come sin sal lo desabrido o tiene sabor la clara del huevo? Describe aquí Job cómo le supieron las palabras de Elifaz. Eran débiles y sin sabor sus palabras, sin simpatía, sin consuelo para él. Versículo 8, ¿quién me concediera que se cumpliese mi petición, que Dios me otorgara lo que anhelo? Que agradara a Dios destruirme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería entonces mi consuelo, cuando el dolor me asaltara sin tregua, no haber renegado de las palabras del santo. Describe entonces cómo ahora Job regresa al pensamiento del capítulo 3. Creía que estaría mejor muerto que estar en esta situación de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, en donde finalmente moriría. Aquí no parece que Job contemplara la idea de suicidio, pero sí quiso que Dios acabara con su vida. Y de paso, el suicidio hoy está en aumento. Estaba mirando las estadísticas y se dice que en el mundo se suicidan 800,000 personas cada día. Increíble. En Colombia se tiene la estadística que cada día se suicidan 8 personas y la mayoría o el rango de suicidios está más alto en los varones, en los hombres, que en las mujeres. Y también es muy alto el suicidio en la juventud, desde la adolescencia hasta la juventud un poco mayor. Es terrible la situación. Esto demuestra que los desórdenes mentales están en aumento en este fin del mundo, en este tiempo del fin. Y debemos tener cuidado con la serenidad que debemos guardar ante el sufrimiento y el dolor. Job
quiso morirse, pero nunca se quitó la vida, no intentó quitarse la vida. Sí quiso que Dios acabara con su vida porque siempre reconoció que el dador de la vida es Dios y que Él solo tiene el derecho de darla o quitarla. En el versículo 11 dice, ¿cuál es mi fuerza para seguir esperando? ¿Cuál es mi fin para seguir teniendo paciencia? ¿Soy acaso tan fuerte como las piedras? ¿Es mi carne como el bronce? ¿No es cierto que ni aun a mí mismo me puedo valer y que carezco de todo auxilio? Y Job nos hace ver algo, la realidad humana, lo que somos. Somos de carne y hueso y no de piedra. Somos de carne y hueso y no de algún metal como el bronce. Se sentía Job sin fuerzas ante los desafíos. Por tanto, él se sintió sin esperanzas. Cuando perdemos las fuerzas y no sentimos la fuerza para enfrentar un desafío, entonces es cuando viene la pérdida de la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, entonces se quiere acabar con la vida o morir. No precisamente quitársela, pero algunos así lo han decidido y todavía hoy, recuerda, cada día 800,000 personas se quitan la vida. Es triste, ¿verdad? Nosotros podemos ayudar, primero estando cerca de Dios, el dador de la vida, fortalecidos en Él, y luego para ayudar a otros a tener ese apoyo emocional que necesitan, no dejarlos solos. Voy a estar compartiendo algunas ideas interesantes sobre qué hacer cuando nos encontramos con una persona con cierto grado de tristeza y dolor, que puede ser una persona con señales de que podría quitarse la vida, podría estar como candidato al suicidio. Así que nosotros tenemos que estar preparados para ayudar a esas personas. Lo voy a hacer compartiendo algunos videos muy cortos con unos tips de cómo identificar a una persona que está en suicidio y qué hacer cuando nos encontremos frente a esa realidad, para que todos estemos listos para ayudarles y salir adelante. Así que estés atento porque los vas a ver aquí en este canal, esos videos cortos con esos tips en estos días. Versículo 14. El que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me han traicionado, han pasado como un torrente, como las corrientes impetuosas, que bajan turbias por el deshielo y mezcladas con la nieve, que al tiempo del calor se secan y al calentarse desaparecen en su cauce. Aquí describe Job cómo actuaron sus amigos, cómo actuó Elifaz. Deberías mostrarme bondad, le dice Job. En otras palabras le dice, deberías mostrarme bondad y compasión, incluso si fuera verdad que yo hubiera abandonado el temor de Dios. Job reclama a su amigo y a sus amigos que debieron mostrarle compasión, debieron ayudarlo, pero en lugar de eso lo que hicieron fue acusarlo, juzgarlo. Por eso fueron como ese deshielo, esas corrientes impetuosas que bajan turbias por el deshielo mezcladas con la nieve, que luego desaparecen. Así fueron sus amigos. Y dice Job, mira, aunque yo hubiera fallado ante Dios, ustedes debieron ayudarme. Pero Job se siente traicionado. Amigos, amigas, mira, así debemos actuar nosotros con las personas. Y aunque nosotros veamos que esa persona ha fallado, le ha fallado a Dios, no ha tenido temor de Dios, no debemos criticarle, no debemos decirle, mira, es que debes volverte a Dios, por eso estás así. No, debemos acercarnos, escuchar, tener cuidado con nuestras palabras, mostrarle compasión a esa persona. Necesita nuestra compañía y apoyo. Versículo 27. Dice, vosotros os arrojáis sobre el huérfano y caváis una fosa para vuestro amigo. Elifaz fue tan malo como alguien que arroja sobre el huérfano más peso, más carga, y cava en un hoyo para su amigo, una fosa para su sepultura. Bueno, amigos, si hay alguien aquí escuchándome,
está pasando por un momento angustioso, solo te digo que expreses tus sentimientos, no te quedes con ellos allí. Libérate de ellos con alguien. Y si conoces a alguien, tú no estás pasando por esa situación, pero conoces a alguien que está pasando por algo parecido, entonces solo fortalécele con tu presencia. Ayúdale, muéstrale amor y no le condenes, no le recrimines, no le juzgues. Si lo hacemos, haríamos más daño que bienestar a esa persona. Muy bien, llegamos al final. Vale la pena que oremos por esta situación, porque hay muchos que están en tristeza profunda, en depresión, porque hay muchos que están con un profundo dolor y necesitan la compasión de un amigo. Que podamos orar por cada persona, sea que estés aquí o sea que tú conozcas a alguien. Vamos a orar por ella. Querido Dios, en este momento nos unimos en oración para rogarte que confortes nuestros corazones. Y de manera especial aquel que tiene una angustia sobremanera pesada, que ya no siente fuerzas para enfrentar ese desafío y pierde su esperanza. Ayúdale, oh Dios. Pedimos que lo bendigas, que le ayudes a ver que hay esperanza, que le ayudes, Señor, para que pueda encontrar ese amigo donde poder descargar sus sentimientos, que pueda encontrar comprensión, que pueda encontrar alivio y superar sus penas. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde en este día.